Bienvenidos amigos y amigas del Diván, un lugar para platicar. Hoy les traigo un tema muy interesante con una invitada que ustedes ya conocen, Dioema Anelu, que ya ha estado aquí con nosotros y hoy viene con el tema de resiliencia y bienestar cotidiano. ¿Cómo estás? Bien, pues muchas gracias por la invitación nuevamente y poder pues tener una plática como muy interesante con las y los seguidores del Diván para hablar pues un tema que a todos nos toca y que además en este momento me parece que es importante reflexionar. Entonces, esta va a ser como una plática como interactiva porque voy a ir haciendo como algunas, bueno, comentando un poco la parte como más reflexiva, pero también va a haber una parte en donde les voy a hacer preguntas para que ustedes vayan contando. Así que si se quieren acercar una hojita y una plumita para ir anotando, para que también de alguna manera se lleven algo al final de esta conversación sobre qué es esto de ser resiliente, ¿no? Porque ahora ha sido una palabra que se ha usado mucho de que hay que ser resilientes, que, ¿no? Y estamos hablando de ahora de un contexto post-pandemia, ¿no? Entonces, este contexto es decir, pues han pasado 2 años y un cachito más sobre toda esta cuestión que hemos vivido no solamente aquí en México, sino a nivel mundial, y que ha trastocado pues todo, la vida pública en un primer momento cuando tuvimos que guardarnos y estar en cuarentena, pero también al pasar los meses, pues fue teniendo un impacto muy fuerte en la vida privada, es decir, en el ámbito de lo privado. Y bueno, ya en otros podcasts hemos hablado sobre pues, las consecuencias pues, en la parte de la crianza positiva con los niños, las reacciones que han tenido las niñas y los niños, ¿no? Entonces ahorita vamos a enfocar un poquito a hablar de cuando nos dicen hay que ser resilientes, dices tú, pues está bien, pero si me dices cómo es, podemos, ¿no? Entonces un poco en ese ejercicio tenemos que ver un poco, pues, esta parte resiliente que además es como cada quien tenemos recursos resilientes diferentes y que tienen que ver mucho, primero, pues, con nuestra edad, o sea, obviamente los niños también son resilientes, los adolescentes son resilientes, los adultos somos resilientes, pero cada quien, pues, de acuerdo un poco a los recursos que tiene como edad. Y la otra es que los resilientes, pues, también son como, tienen que ver como con el tipo de experiencias positivas y cómo las hemos ido, como manejando o las hemos ido procurando. Entonces creo que eso me parece importante. Entonces vamos a hacer un ejercicio para un poco hablar desde nuestra propia historia, qué es esto de ser resilientes. Entonces, en esa hojita que les pedí que sacaran y su plumita, quiero que me anoten primero 7 características o cosas de ustedes que digan, necesito mejorar. Desde cosas simples como decir, pues, no sé, levantarme media hora más, un poco más antes para poder, no sé, hacer ejercicio o necesito tomar más agua. Desde cosas tan simples y cotidianas como eso, como alguna otra cosa que digas, bueno, necesito aprender a ser menos explosivo, por ejemplo, ¿no? O tengo que aprender a... Entonces, así les voy a dar un par de minutitos como para que empiecen estas 7 cosas que quieren como mejorar de ustedes. Y fíjense cómo lo estoy enunciando, no les estoy diciendo que defectos o cosas, sino cosas que queremos mejorar. Y que además, ¿quién mejor que nosotros mismos conocemos esas cosas que queremos mejorar, ¿no? Y también creo que una cosa que hemos aprendido en esta pandemia, es decir, pues las cosas que teníamos que mejorar se pusieron muy enfrente de nosotros. En este mundo privado en el que estuvimos tanto tiempo en la pandemia, en el que salíamos, no salíamos, estábamos en, en nuestras casas, pues nos dimos cuenta de estas características, ¿no? Entonces, bueno, espero que ya hayan puesto por lo menos, no sé, 3, 4, la idea es que sean 7. Y ahora les voy a pedir, ¿no? Como un factor resiliente, que ustedes puedan poner 7 cualidades, o sea, 7 cosas que digo, de estas cosas estoy muy orgullosa o muy orgulloso, me gustan de mí, ¿no? 7 cosas. Ahí pues les dejo, entonces fíjense, Lo estoy haciendo, ¿eh? no, claro, claro, esa es la Lo idea, estoy porque haciendo. finalmente es decir, a ver, a veces escuchamos muchos, a mí de repente digo, ya en esa hiperconectividad escuchamos muchos podcasts, dices tú, o muchas pláticas que dices tú, ok, ¿y con qué me quedo? Entonces, un poco en el planteamiento que comentábamos, dijimos, bueno, vamos a tratar de que nos llevemos a algo en esto, ¿no? Y cuando nos digan ser resilientes, saber a qué nos referimos con ser resilientes, ¿no? Entonces, estas 7 cualidades son las cosas que a mí me gustan de mí. Fíjense cómo lo estoy enunciando, porque eso me parece que es muy claro. Es decir, finalmente estas cosas que yo reconozco como buenas en mí y que me gustan de mí son las que yo refuerzo. Y eso es ser resiliente, ¿no? Entonces, también ser resiliente es decir, chin, esas otras 7 cositas que por ahí puse que necesito mejorar, ¿no? Entonces, una primera característica de la resiliencia es, pues, como saber quién eres.
suena muy, suena muy básico, muy absurdo, pero a veces cuando yo les he preguntado en consulta a mis pacientes o en un curso, en un taller, oye, ¿y tú quién eres? Me contestan, pues soy mamá de fulanito, soy papá de fulanito, trabajo en tal lugar. Dices tú, ok, eso es lo que tú haces, pero pero como tú quién eres. persona. Ajá, y tú quién eres como persona. Entonces a veces, ¿no? Entonces creo que una de las cosas que nos puso la pandemia así de frente es decir, pues saber quién soy yo, ¿no? Entonces ser resiliente es un primer paso, es saber quién soy yo en esas cosas que tengo que mejorar y que digo, chin, como que por ahí necesito mejorar, no sé, ¿no? Comer más saludable, hacer como, ¿no? Pero también en las cosas que a mí me gustan de mí, que digo, ah, estoy muy orgullosa porque soy una persona de tal manera, ¿no? Entonces un primer paso de ser resiliente es saber quién soy, ¿no? Sí, Y la otra cosa es, también nos dicen que ser resiliente es el amor propio. Dices tú, ok, ¿no? O sea, ¿qué es esto del amor propio? Entonces, vamos a poner un ejercicio también rapidito así, decir del amor propio. Entonces, el amor propio, pues se supone, o sea, un poco así desde la parte más definitoria es, pues, o sea, un poco el amor que te tienes a ti mismo, ¿no? A partir de esta parte de los factores resilientes. Entonces, pero también a veces el amor propio pues no anda como en su mejor momento, ¿no? Y yo creo que en la pandemia todos hemos tenido momentos en los que no nos sentimos como tan amorosamente, ¿no? Y que nos han pasado cosas y que hemos tenido que enfrentar muchas experiencias. Y la verdad es que, bueno, por ahí alguien escuchaba en una plática así muy social de, ay, pues todo bien, ¿eh? Y dices tú, bueno, tal vez hoy todo bien, pero todos en algún momento de estos 2 años y cachita hemos pasado por algún momento de incertidumbre, de miedo, de tristeza, de no saber qué va a pasar, ¿no? Entonces, creo que es eso. Entonces, a ver, ¿cómo podemos reconocer el amor propio? Quiero que en este ejercicio que estamos haciendo puedan poner como dos, y eso es así como confidencial, dos pensamientos recurrentes que tú a veces sientas que no están siendo como tan, que no te ayudan mucho, ¿no? A veces dices tú, a veces uno dice, por ejemplo, estás haciendo algo en la cocina y se te cae y dices tú, ay, qué tonta. A veces dices tú, a ver, espérame, ¿por qué me estoy diciendo tonta a mí misma? ¿No? como tener pensamientos tóxicos. Pues, o sea, como no hablar bien de ti. Sí, no. O sea, ¿qué dices tú? O sea, hace unos días pasó que no sé qué, se me cayó algo así y yo dije, ching, ahorita me cuesta un poco agacharme, entonces tengo que hacer con mucho cuidado. Y dije, ay, qué tonta, dije yo. ¿Y yo por qué me digo tonta si no hay nadie Claro, aquí y soy yo? O sea, así, pues se me cayó y voy a tener que levantar, voy a tener que lavarlo, o sea, pero entonces a veces esos pensamientos automáticos que no son positivos con nosotros, dices tú, ¿de dónde vienen? ¿No? es Este, falta de amor propio. Exacto. Es O eso. sea, ¿qué experiencia? O sea, y no lo digo por el ejemplo de esto, sino decir, Ujú. porque ese es un comentario así que dices tú, bueno, se me cayó algo y me dije qué tonta. Y entonces caché y dije yo, ¿por qué me estoy haciendo tonta yo a mí misma, no? Pero hay otros pensamientos y cada quien sabemos cuáles son esos pensamientos más profundos que dices tú, porque tengo este pensamiento negativo sobre mí, ¿no? ¿De qué experiencia deriva? O sea, y a veces estos pensamientos negativos pues están con una connotación de ansiedad, con una connotación de miedo, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué experiencia me hizo pensar, tener esta idea de miedo sobre alguna situación, ¿no? ¿Por qué tengo este pensamiento de tristeza? ¿Qué experiencia lo detonó? Y eso es una cosa importante. La capacidad de introspección es una capacidad importante en la resiliencia. A ver, poder decir, a ver, a esto que yo le tengo miedo, sé que viene de tal experiencia y como me tocó sorpresa, no sabía, pues no la he podido enfrentar. Entonces, cada vez que me enfrento a lo que se parece, yo misma me estoy diciendo cosas de miedo o cosas de tristeza o cosas de, ¿no? Entonces, Me detengo. me detengo y ya no pasa. Entonces, decir, a ver, creo que en esta parte del amor propio, es decir, a ver, están esos pensamientos que no me gustaría ponerles ningún adjetivo porque no sería, ¿no? Pero un pensamiento que no me ayuda, que no me gusta de mí, ¿no? Y que viene por una experiencia que no fue positiva y que no me ayudó a crecer y a tener bienestar. Entonces, en un poco esa lógica, es decir, a ver, y evidentemente este pensamiento, pues el pensamiento bueno fuera que nada más fuera idea, pero el pensamiento siempre viene amarradito, por decirlo, del afecto, o sea, es decir, hay sentimientos, es decir, vuelvo a sentir el tirón en el estómago, las manos sudadas, empiezo a sentir
como si tuvieras todo pesado. Sí, o sea, finalmente hay una sensación corporal, pero también una parte afectiva. Es decir, me siento triste, estoy angustiado, me estoy poniendo nervioso, no puedo dormir, o sea, estoy ya, ¿no? Y finalmente eso detona una actitud, es decir, me pongo resistente, evito las cosas, no las hago, contesto de manera agresiva. Entonces, ahí es donde dices tú, ahí no estoy siendo resiliente porque estoy dejando que un pensamiento me invada, tenga una sensación hasta corporal y una parte afectiva, y también tenga una respuesta conductual que a veces no es este, como la más esperada, ¿no? En este momento como de incertidumbre, que además bueno, hemos vivido en incertidumbre desde el 20, decir, bueno, a ver, esta pandemia está matando personas, no sabíamos si iba a haber vacuna, no hubo vacuna, si las vacunas iban a funcionar, si iban a funcionar, o sea, la verdad es que la incertidumbre ha sido algo que ha estado ahí presente. Entonces, todo el mundo reaccionamos de manera diferente a la incertidumbre. Hay gente que dice, bueno, a ver, yo voy y hago, ¿no? Otros que dicen, ay, no, como me da mucho miedo, hago como que no existo, entonces me voy de vacaciones, no uso el cubrebocas, o sea, cosas que dices, a ver, seamos conscientes de que entonces estas experiencias van afectando cómo me pienso a mí misma y qué mensajes me estoy dando a mí misma y qué afectividad. Y esto detona una actitud. Entonces, y también siempre en el fondo sabemos cuando una actitud de nosotros no es tan positiva, ¿no? ¿Cómo sabemos que Exacto. una actitud no es resiliente? Esa es como la gran pregunta. Cuando es muy intensa y cuando no está siendo buena para mí y no está siendo adaptativa. ¿Sí me explico? Es decir, si todo el mundo está confiado en que hay que salir, pero hay que tener precauciones y que, ¿no? Y yo digo, no, digo, a ver, espérame, ¿qué está pasando ahí? Es decir, a ver, ¿cuál es como mi registro con los otros? Entonces, yo diría, todos sabemos cuando nos estamos siendo resilientes porque sentimos una afectividad como muy intensa y que también no me permite estar bien, estar con otros y Exacto. sobre todo que no es como adaptativo. Entonces ahí es donde dices tú, espérame, entonces esto de ser resiliente sí tiene como una lógica y yo lo puedo saber, o sea, porque en esta parte del autoconocimiento que hablábamos hace ratito, entonces decir, a ver, si sé quién soy, sé que tengo un amor propio, es decir, hay cosas que me gustan de mí, cosas que estoy trabajando para ser mejor y puedo reconocer estos pensamientos que me llevan a actitudes y afectos no, o sea, no me gusta decirlo positivos, pero que no me ayudan. Es decir, sé cuando no estoy siendo resiliente y en qué áreas y en qué momentos no soy resiliente. Es decir, de repente el miedo para alguien puede ser algo que le cuesta mucho y entonces sabe que no es resiliente. O la ansiedad, ¿no? Entonces, es decir, y creo que esa parte nos va a como ayudar. Las partes esas 7 cosas que tengo que mejorar, que hicimos el ejercicio hace ratito, son las cosas que tal vez contraatacan, y eso es un tip de resiliencia, es decir, esas 7 cosas que yo identifico que tengo que mejorar, tal vez son las que me provocan los sentimientos y los pensamientos negativos. Es decir, si yo las mejoro, mejoro mi pensamiento, Ujú. ¿no? Es decir, a ver, si siento que, no sé, todo el mundo se queja de que no está durmiendo, ¿no? Que todos pasamos en algún momento de la pandemia que no podemos dormir. Entonces, ok, te puedes quejar de eso y amanecer el otro día sin poder dormir. Sí, pero puedo hacer algo, desde empezarme a tomar un té, hacer ejercicio, meditar, ¿no? Y si eso no está funcionando, pues entonces hacer lo que uno tiene que hacer, ir a un doctor y decirle, oiga, el doctor no está durmiendo, ¿no? Y te pueden dar una valeriana, o sea, ya evaluar. Entonces, decir, a ver, tal vez si esas 7 cosas que tengo que mejorar, es decir, quiero dormir mejor, lo hago, en una de esas los pensamientos de estoy cansado, no puedo, está difícil, pueden ir desapareciendo. Entonces, ser resilientes es saberse quiénes son uno mismo y saber Conocerse. que hay cosas, exacto, conocerse y saber que hay que mejorar. Tal vez las cosas que tengo que mejorar hoy son diferentes a las de hace 2 años y van a ser diferentes a las de 2 años, a las dentro de A de 2 años. hace Es decir, 3 años, 4. exacto. Es decir, esta parte de las cosas que tenemos que mejorar, pues siempre van cambiando porque nosotros vamos cambiando como personas, ¿no? Entonces, es decir, en una de esas, si hoy mejoro, por ejemplo, de que puedo ya dormir, entonces me levanto a tiempo y tengo más energía, entonces eso me va a ayudar a estar mejor. En unos meses voy a tener otro reto, pero entonces, y esa parte de saber, pues siempre habrá retos que enfrentar, eso es bueno. La otra es decir, si yo voy como monitoreando mis pensamientos y mis sentimientos, digo, ok, puedo entonces empezar a tener como otras actitudes que vayan más a mi bienestar y que vayan, pues, como a sentirme mejor, ¿no? Y la otra es, ¿cómo voy a generar
espacios seguros y relaciones seguras con las personas, porque esa es como la segunda parte de la resiliencia. Eso era lo que yo te quería preguntar. Por ejemplo, si Ajá. tú estás tranquila Ujú. y llega una persona a meter miedo a tu vida, ¿qué Ujú. pasa? Pues mira, justo yo creo que justo a eso voy. Es decir, a ver, la primera parte, si se fijan, todo tiene que ver con nosotros, o sea, Sí. nuestras fortalezas, lo que queremos cambiar, los pensamientos que a veces vienen y que no nos están ayudando al bienestar, el afecto que se involucra, la actitud que tomamos, ¿no? Y ahora vamos hacia afuera, es decir, entonces, ¿cómo puedo asegurarme que voy a estar en un espacio de bienestar, seguro, de crecimiento y tener relaciones así? Entonces, lo primero que tenemos que identificar es decir, a ver, ¿cuáles son mis espacios seguros? Es decir, en donde yo siento que puedo ser yo, con toda esa complejidad que puedo tener, como las cosas buenas, las cosas no tan buenas, y estar ahí y que sé que puedo ser productiva y que puedo ser creativa y que, ¿no? Ujú. ¿Cuáles son esos espacios tanto físicos, ¿no? Como Emocionales. psicológicos, emocionales. Porque creo que algo que descubrimos en esta pandemia fue que también los espacios físicos cuentan. O sea, esta parte de repente decir, llevo 6 meses sin ir a mi oficina, por ejemplo, ¿no? Y dices Ujú. tú, o sea, ¿no? O llevo un año en mi casa. Entonces, dices tú, a ver, también hay que crear espacios físicos seguros, reales, o sea, y espacios emocionales, o sea, y eso tiene que ver con las relaciones con las personas. Entonces, también a veces tenemos que aprender a decir, a ver, hay personas con las que yo tengo que convivir porque, pues, así es, ¿no? Tus Me tocó. vecinos, la gente del trabajo, ¿no? Y que dices tú, bueno, a ver, ¿cómo puedo hacer que estas relaciones que a veces dices tú, gente que me viene a intranquilizar o viene a decirme cosas que digo, a ver, espérame, no sé cómo manejarlas, eso está muy complicado. ¿Cómo puedo hacer, no? Ujú. Que estos comentarios que esta persona puede hacer o que puede querer influir, puede ponerle un alto y decir, a ver, espérame, si yo sé quién soy, saben ser resilientes, decir, a ver, espérame, no me digas eso, o decir, a ver, la relación contigo, pues es, o sea, laboral o es social y hasta ahí, ¿no? Es decir, también parte de la resiliencia es saber cuidarse a uno mismo y cuidarse desde este espacio físico real hasta el físico, hasta el espacio emocional. Entonces, creo que es decir, cómo generamos relaciones seguras y espacios seguros. Entonces, ahí también es ser resiliente. Y a veces hubo un momento en la pandemia que todo el mundo andaba haciendo cosas en su casa, ¿no? Así como pintando, y dices tú, ¿por qué? Porque la gente se dio cuenta que a veces había descuidado ese espacio de su casa porque estaba todo el día fuera de su casa y ahora, ¿no? Y ahora le quieren poner plantitas y, ¿no? Y hubo una temporada en que también la gente hacía pasteles, que decías tú, es una forma que todos buscamos como de estar en bienestar y tener un espacio que sea como tu espacio. Entonces, como en esa lógica, es decir, ¿cómo puedo desde la resiliencia cuidar mis relaciones? Entonces, uno tiene muy claro cuáles son las personas que son positivas en tu vida y te aportan cosas y qué otras relaciones no lo hacen. A veces, por esta parte de los pensamientos y de las actitudes y los afectos, a veces no tomamos la decisión de ponerle un límite a una relación, de terminar una relación con alguien, ¿no? Y ahí es donde empiezan, pues ya, eso será tema de otra cuestión, de hablar sobre la violencia y las microviolencias en las relaciones interpersonales. Es un tema todavía todo mucho más amplio, pero sí creo que si tú haces este ejercicio de conocerte a ti mismo y saber o sea, este pequeño recorrido que ahorita hicimos, puedes saber, y tú lo sabes en el fondo de ti, cuando una relación no es buena para ti. Tú lo sientes y sabes que no hay bienestar, que no hay desarrollo, que no. Y Y no puede porque siempre ser, tengan y también no porque siempre tenga que darte por tu lado y todo sea felicidad, sino porque sabes que hay algo de violencia involucrado, de descalificación, que al final es violencia, ¿no? Entonces, decir, también cuidar las relaciones con los demás y también saber que hay relaciones que son muy cercanas y que están padres, otras que dices tú, bueno, pues la tengo que tener porque pues, convivimos por ciertas o cuales razones, pero también poder como saber que podemos elegir. Y pero creo, efectivamente, pero también, perdón que te interrumpa, pero no, también está perfecto. Ujú, hay veces de que esas relaciones tú ujú, las puedes romper si no te llevas bien hasta con alguien de tu familia, mejor ujú, alejarte. ¿Por qué? Porque tú vas a estar más tranquila, tu mente no va a estar tan tóxica, no va a estar tan llena de ese sentimiento, ¿no? ujú, ujú, Y es lo que te dice ¿cómo se llama? Constelaciones familiares, creo que eso es lo que maneja. Si tú ves que alguien de tu familia, ujú, nomás por no, pues no pasa nada, es mantenerla lejos
y ya cada quien por su camino. Ujú. Y O lo sea, que yo sí, comentabas de lo de la resiliencia, efectivamente es conocernos, saber qué nos gusta, qué no nos gusta, hasta dónde somos capaces de llegar, cuáles son nuestros límites, porque todos tenemos límites y los ujú, podemos pasar. Y lo que nos enseñó, y lo que acaba de decir Dioema, es algo bien cierto. Hubo gente que de un problema como fue la pandemia, hizo una solución y salieron muchísimos emprendedores. por ejemplo, esa es Eso una es opción algo, resiliente, ¿no? Ujú. eso es algo muy resiliente. O se Exacto, que escribieron finalmente buscaron una libros. opción, ajá, claro. Ujú. Además, todos hemos tenido que ser resilientes, o sea, decir, a ver, espérame, de repente de trabajar en una oficina tengo que estarme conectando al Zoom, digo, ya volví resiliente, o sea, decir otra manera y adaptarme a eso. Entonces, creo que también parte de ser resilientes es como reconocernos y aplaudirnos a nosotras y nosotros mismos, el decir, dos años de pandemia y he aprendido cosas de mí y de cosas que no sabía, de tecnología, de, ¿no? O sea, de cosas que dices tú, he tenido que aprender por esta situación. Entonces creo que también reconocer nuestros logros y cómo hemos cumplido metas a pesar de la pandemia, creo que también es una cosa resiliente. Entonces, es decir, ¿qué viene en adelante? Todavía no sabemos. O sea, es como decir, no puedo futurear mucho, ¿no? Pero sí puedo saber quién soy hoy aquí, ¿no? Y decir, a ver, antes de empezarme a angustiar por lo que puede pasar en un futuro, si estoy hoy aquí y estas son las cosas que tengo en mi vida, ¿qué cosas puedo potencializar y mantener? Entonces, creo que también eso aprendimos. Entonces, a ver, parte de ser resiliente es reconocer que estamos hoy aquí y que lo que tenemos es lo que está aquí. Podemos planear tener cosas en un futuro, hacer cosas en un futuro, pero decir, a ver, parto de lo que tengo hoy aquí. Y eso es ser resiliente. Y algo que la pandemia nos enseñó fue a decir, pues no había certeza, ¿no? O sea, de repente Sí, cuando dices tú, pienso hace 2 años que no sabíamos qué estaba pasando con el bicho, ni qué tanto podía afectarnos y que no sabíamos si iba a haber vacuna. Y ahorita la realidad es totalmente diferente. Entonces, decir, a ver, creo que eso nos enseña a decir, ok, estamos hoy aquí, hay que ver el futuro, pero pensando que estoy hoy aquí yo con estas situaciones, ¿no? Entonces, y finalmente han surgido soluciones creativas en muchos ámbitos, no solamente en la parte de emprendimiento que tiene que ver con la no, parte claro más que no. económica, profesional. También las cuestiones, por ejemplo, como Escolares. Yo escolares, por ayer ejemplo, o sea, platicaba yo con con mi hermana y una amiga y comentamos las tres, quedamos de acuerdo que si hubo héroes, fueron todo el servicio médico sí, claro, seguro, y los seguro. maestros, Y lo más siguen los siendo. alumnos, Ujú, porque los maestros tuvieron que aprender a usar la tecnología de la noche a la mañana, aviéntate Zoom, vas a dar clase y a ver cómo le haces. Y los alumnos, de verdad, mis respetos para los niños, para los jóvenes, ujú. que aguantaron y aguantaron y hubo depresiones, hubo ansiedades en edades de 6 7 8 9 10 años, 11 12 cuando son unos niños que deberían de estar corriendo, saliendo a jugar y aguantaron, ¿eh? Y empezaron Entonces, a conocer el mundo de las yo redes. creo yo creo que esa parte de reconocer estos logros que hemos Ujú, tenido y de poder de reconocérselos a otros, ese es como otro paso de la resiliencia. Ya que tú ya te reconociste y estás como en las relaciones, que puedas ser lo suficientemente agradecido, decir, a ver, y puedo reconocer lo bueno que hace y le ocurre a otra persona en su vida. Entonces, decir, a claro, ver, reconocer que las maestras y los maestros, ¿no? Tuvieron 3 cursos, o sea, el final del 20, el inicio del 2021 y el inicio del 21-22, o sea, 3 cursos en línea, mis en respetos. línea. Porque regresaron algunas escuelas en enero, febrero y han estado así en híbrido, ¿no? Pero dices tú, 3 cursos. O sea, yo de repente me pregunto qué han hecho las maestras de preescolar, que dices tú, ¿cómo les enseñan habilidades de lenguaje, de motrices, ¿no? Entonces, todas las cosas que hemos ganado y que hemos aprendido y que son en favor de otro, hay que reconocernos a nosotros, pero también reconocérselas a los otros y decir, pues es un buen ejercicio de resiliencia, ser agradecidos, pero también reconocer como los logros de otra persona con la que compartimos.
el camino, la vida, el trabajo, lo que sea. Entonces, creo que si podemos ir como redondeando un poco el tema, es decir, a ver, entonces ser resiliente aparte de, pues, de este autoconocimiento, después del amor propio, reconocer estas áreas en las que tengo que mejorar y cambiar, y también decir, a ver, cuáles, qué cosas puedo como mejorar, y después cómo crear espacios seguros en las relaciones con los demás y los espacios físicos y emocionales, cómo puedo esto ponerlo como en una parte más comunitaria y como más agradecida. Ese sería como el recorrido de ser resiliente. Entonces ya un poquito con estas pistas que hemos hablado ahorita, cuando les van a decir, hay que ser resilientes, digas tú, ya sé cómo puede ser resiliente, porque Sí, luego te dicen y todo el mundo dice, sí, claro que ser resiliente, dices tú, pero dígame el ingrediente de la resiliencia. Entonces, estos ingredientes que les acabo de resumir son ser resilientes. Entonces, ahí los dejamos, creo que me parece que es un tema que pueden profundizar, pero me parece un primer paso y te agradezco mucho el espacio, porque creo que esto puede ayudarle a alguien, decir, mira, ¿no? Y decir, si ya voy a enfrentar esa nueva realidad post pandemia o casi post pandemia, voy a ir como con todo mi bienestar y mi estar bien y mi estar aquí, para poder funcionar, ¿no? y también agradecer de que somos afortunados Ujú. de que seguimos vivos y que Sí. mucha gente se quedó en el camino y Ujú. nosotros seguimos aquí, seguimos trabajando con nosotros mismos, conociéndonos, teniendo un autoconocimiento y poder ayudar a quien lo necesite. Porque también ha habido gente que se ha acercado a uno pidiendo ayuda, nada más con que lo escuches. Sí, y esa es como la parte también de esta parte como más comunitaria que tiene que tener la resiliencia, decir, a ver, puedo compartir el bienestar con otras personas, ¿no? Entonces, y también un poco lo que aprendimos en la pandemia, si nos estuvimos en cuarentena así, todos en nuestras casas, decir, pues qué extrañábamos, pues, poder estar con otros. Entonces, creo que eso es bueno y bueno, pues ya tenemos algunas pistas para esto de ser resilientes en épocas y contextos de incertidumbre. Y bueno, pues aquí estamos, ya si hay preguntas y eso, ya con mucho gusto nos las pueden mandar y las vamos respondiendo. ¿Cuáles son tus redes? Pues en todas las redes soy @d de dedo, A de Antonio, N, L, E, U, de Angeu, Instagram y Facebook. Pues ya está ahí. Pues te agradezco muchísimo. De verdad que fue un tema con un contenido muy, muy completo. Gracias por haber estado aquí. No, muchas gracias por la invitación, Déjenme siempre es decirles que es un una gusto. mujer muy preparada. Bueno, yo la aprecio mucho y próximamente la vamos a volver a tener con otro tema que ya me lo acaba de dar. Ahí me puso el tema en la mano. Entonces, Dioema, mil gracias. No, al contrario, gracias por la invitación y siempre es un gusto conversar con tu público que son siempre muy entusiastas. Entonces, pues aquí estamos y pues a disfrutar las cosas que tenemos y siempre dar gracias. Disfrutar la vida, dar gracias a Dios Claro, que claro. estamos vivos y a vivirla. Un abrazo para todas y todos. Señores, esto fue el Diván, un lugar para platicar. Gracias por haberme acompañado. Nos vemos la próxima semana. Por hoy, ya saben, me pueden seguir en Instagram como un lugar para platicar, en todas las redes, en todas las plataformas digitales y en Facebook, UP Diván Magos. Tenemos teléfonos 50 más 52 del extranjero 771-195-1877. Y acuérdense que tengo curso para si quieres iniciar tu podcast, me contactan y con todo gusto les paso los datos. Que tengas muy buena noche, gracias, muy No, buenos al días contrario, o buenas noches para tardes. todas y todos. Gracias.